Regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Estamos abordando la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado en febrero de este año. Vamos a ver cómo transcurren los días, pero también lo que representan, Trina, estas nuevas ofensivas de parte de Rusia en el territorio ucraniano. Nos conectamos a esta hora con nuestro invitado especialista. Se trata de José María Viñals, es director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Encantado de saludarles. Que pueda estar con nosotros estos minutos. Estimado Viñals, si pudiera ofrecernos un balance de lo que representan estos nuevos ataques de Rusia en el territorio de Ucrania, desde aquel conocido incidente que ocurrió en el puente de Crimea, que ha dado pie para el comienzo de esta nueva fase por parte de Rusia, además del refuerzo que tiene con los drones kamikazes iraníes, que son muy señalados en este momento. En efecto, bueno, seguimos en esta fase un poco de balance y de estancamiento después de la incorporación de esos 4 nuevos territorios a la Federación Rusa y el ataque a esa infraestructura clave que une a la península de Crimea con Rusia sobre el estrecho de Azov. Estamos en una situación en donde Rusia ha respondido agrediendo y atacando a lo que es la infraestructura básica ucraniana, y para ello pues ha enviado lo que ha entendido más apropiado dentro de su arsenal, que son estos drones suicidas, drones mártires, como se les llama en Irán, drones kamikazes, como también se les llama, para intentar dañar infraestructuras clave, sobre todo aquellas relacionadas con suministro eléctrico, en algunas partes de Ucrania, como es la capital. Por supuesto, esto ha causado horror, ha causado víctimas civiles, pero no deja de ser ese contraataque, esa respuesta muy medida por parte de la Federación Rusa. El hecho de que sean drones de origen iraní, pues bueno, entiendo que a la hora de elegir el armamento con el que realizar estas operaciones, pues los drones rusos, según algunos técnicos, no servirían en Ucrania y en el conflicto de Ucrania, y por lo tanto estos drones, que sí que parecen más sofisticados, más desarrollados, que tiene Irán, que es ahora mismo un firme aliado que está completamente alineado con Rusia, también por lo que está pasando dentro de la propia Irán y ese aislamiento internacional y esas nuevas sanciones que se están imponiendo frente a la República Islámica, pues hace que Irán abra su arsenal a sus aliados rusos. Y está exactamente hablando sobre los aliados. ¿Cómo se encuentra Rusia en este momento en el escenario internacional? Sabemos que tiene sus alianzas, por ejemplo, con Turquía. Vemos también lo que sucede en este momento con Irán. Pero ¿qué sucede también con estas exrepúblicas soviéticas o incluso China? Bueno, yo creo que cada una de estas exrepúblicas y cada uno de estos países aliados hay que analizarlos uno por uno. Por un lado está Turquía. Rusia ha tendido la mano a Turquía. No olvidemos que Turquía es miembro o aliado de la OTAN, por lo tanto tiene ese componente de estar con los aliados, pero al mismo tiempo ha guardado esta neutralidad en lo que al conflicto ruso se refiere y se ha erigido en el negociador por excelencia entre Ucrania y Rusia. En los últimos días Rusia le ha ofrecido por medio del presidente Putin al presidente Erdogan, le ha ofrecido que Turquía se convierta en el hub o el distribuidor de gas a Europa desde Rusia, es decir, cambiar en gran parte de esa infraestructura que va directamente de Rusia hacia el este de Europa y hacerla pasar por Turquía. Ahora en los próximos días veremos cuál es la reacción del presidente Erdogan, pero obviamente Putin se está acercando a sus aliados. Por otro lado, China tiene su propia agenda. China es lo suficientemente grande para tener una agenda muy diferenciada a Rusia. En aquello que le conviene apoya a Rusia, en aquello que no le conviene no apoya a Rusia, y cuando toca realizar críticas constructivas las llevan a cabo. Ahora mismo China está pasando ese 20º Congreso del Partido Comunista, donde se elige nada más y nada menos que al secretario general y al futuro líder
de la República y también al comandante en jefe del Ejército de Liberación chino. Por lo tanto, cosas muy importantes en la agenda ahora mismo en China. Y lo que son esas repúblicas exsoviéticas, cada una de ellas tiene su agenda, tiene su historia y tiene su exposición a Rusia. No es lo mismo Armenia, cuya seguridad depende de Rusia, con esa base que tienen los rusos en la frontera con Turquía, su archienemigo o eterno enemigo, que Azerbaiyán, que es más independiente desde el punto de vista económico, o países como Kazajistán, que tienen una gran frontera y exposición a Rusia, o países más independientes como puede ser Turkmenistán, por ejemplo. Entonces, el análisis se tiene que hacer con cada uno de ellos. Sí que es verdad que Putin está intentando mantener esas alianzas, mantener esas amistades, y por otro lado la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados están haciendo todo lo posible para aislar cada vez más a Rusia y para que Rusia se encuentre cada vez más sola en el escenario internacional. Estimado José María, ya que hablamos de los países aliados de Rusia, ¿qué pasa del lado europeo? Estamos a las puertas de una nueva cumbre de líderes donde se esperan decisiones sobre todo en el tema energético, y hoy la presidenta de la Comisión Europea decía que Rusia ha cortado al menos el 80% del gas que recibía la Unión Europea por tubería. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? ¿Más sanciones, más medidas contra Rusia en este plano? Bueno, no cabe descartar que las autoridades europeas estén negociando un nuevo paquete de sanciones y, por otro lado, medidas internas, sobre todo para paliar lo que es la crisis energética en la que está sumida Europa y que le está arrastrando a una crisis económica ahora mismo de duración imprevisible y de calado imprevisible. La Unión Europea se está preparando, llega el invierno, llega el frío al este de Europa y, por lo tanto, la opinión pública empieza a elevar la voz. En este sentido, la Unión Europea está buscando, con ese tope al precio del gas, con ese tope al precio del petróleo que quieren imponer junto con otros países aliados, estabilizar lo que son los precios y, por otro lado, también reducir los ingresos que van hacia Rusia. No obstante, esto es muy complicado llevar a cabo porque se depende de otros países productores, como pueden ser los países productores de la OPEP, y ya Arabia Saudí hace tan solo unos días ya dijo que reduciría la producción proveniente de Arabia Saudí en 2 millones de barriles de petróleo por día. Luego se le complican las cosas a la Unión Europea para hacer efectivo este tope del gas, por lo tanto esas medidas que llevan a una bajada en la energía. Eso implica, disculpe, eso implica ya que entonces veremos si Ucrania podrá resistir entonces los embates de todo lo que ha vivido recientemente, y además cuando se acerca el invierno y además un 30% de las centrales eléctricas del país no están funcionando, han sido destruidas y muchas partes también están sin electricidad o incluso sin agua. Veremos qué sucederá entonces con la llegada del invierno. Gracias, José María Viñales, por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables y un placer siempre estar con ustedes.